Amén. Eso me alegró. Alguien exalte conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, salmistas y músicos. He estado emocionado por esta noche todo el día y yo quiero que ustedes busquen conmigo en esta noche. Yo, de hecho, vamos a leer en dos lugares que habitualmente no lo hago, pero le voy a llevar a dos textos. Y el primero que vamos a leer en esta noche, encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Y luego vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Esta es una enseñanza que en esta noche voy a tratar de comenzar. Sé que es profunda y va a tomar tiempo para establecerlo, así que voy a tener que en otra ocasión la voy a terminar, pero estoy emocionado por lo que dice la palabra de Dios. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? Yo sé que así es. Amén. Gálatas, capítulo 6, solo un versículo acá, versículo 2. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Gálatas, dice lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, en las notas del expositor, el hermano Swagger dice, este es amor. Y mientras continuamos con el estudio, avanzamos, vamos a ver que esa es la realidad. Una vez más, versículo corto, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es una frase que la ley de Cristo, muchos cristianos realmente tal vez lo han visto, pero no lo han tratado, no lo han estudiado. La ley de Cristo, ¿qué es la ley de Cristo? Bueno, sabemos que hay una conexión allí al amor de Dios y la expresión del amor de Dios como vemos en el texto, pero vamos entonces ahora a ir a 1 Corintios 9, donde el mismo apóstol Pablo escribe a otra iglesia ahora, y él usa las mismas palabras y lo vamos a estudiar. 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer los versículos del 19 al 23. Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Escúchelo bien. Lo más importante para el apóstol Pablo era ganar a muchos, compartir el conocimiento del Evangelio, compartir las verdades de Cristo y lo que había hecho para todo el mundo. Eso era lo que Pablo quería hacer. Así que vamos a ver en el versículo 20, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Pablo, cuando estaba con gente judía, entendía quiénes eran. Obviamente que entendía, él era un judío propiamente, criado como un fariseo. Y él dice, pero ahora como cristiano, como un apóstol, él dice, a los judíos vine a ser como judío para alcanzar a los judíos. Y luego dice, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley. No solamente los judíos estaban bajo la ley mosaica, y es algo específico aquí. Específicamente está hablando de la ley mosaica acá. Pero no solamente los judíos estaban en esa ley, proselitos estaban allí. Así que Pablo incluye a todo el mundo. Primero a los judíos. Cuando estoy con los judíos, yo voy a asegurarme de yo no comprometer, y vamos a ver esto más adelante, en el mismo punto, yo quiero alcanzar a los judíos. Y cuando estoy con aquellos que están bajo la ley, aunque yo no estoy según la ley, yo me sujeto a la ley porque quiero la oportunidad de predicarles la verdad. A los que están bajo la ley, para yo poder alcanzar a aquellos que están bajo la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pablo dice, y esto se refiere ampliamente a los gentiles. Si estoy con gentiles que no saben nada sobre la ley mosaica, yo no voy a tratar de imponer mi creencia o mi entendimiento que ellos no tienen. Yo voy a comunicarme con ellos en el punto donde estén. Yo voy a entender y yo me estoy permitiendo llegar a ellos, aquellos que están bajo sin la ley. Y yo no voy a elevarme para que ellos me escuchen. Yo voy a disminuir, a menguar
como siervo para que yo pueda poder hablar con ellos, pero simplemente porque ellos vivan sin ley. Versículo 21, como si yo estuviese sin ley, él lo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo voy a hacer lo que yo pueda para ministrar a todos los posibles. Yo voy a entender de dónde vienen, voy a entender cómo son. Y aun si viven sin ley, yo quiero que sepan, mientras he escrito esta epístola a la iglesia de Corintios, que yo no estoy haciendo las cosas mal. Yo no estoy sin ley a Dios. Y luego dice lo siguiente, pero yo estoy bajo la ley a Cristo. Mientras estudiamos esto en el griego, encontramos que está muy cercano, si no es la misma terminología empleada en Gálatas 6:2, que él está bajo o dentro, literalmente en el griego, en la ley de Cristo. Así que por segunda vez vemos eso. La ley de Cristo dice para yo poder ganar a aquellos que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y él cita esta frase que hemos visto anteriormente en 1 Corintios 9:29, la ley de Cristo, y de eso quiero hablar en esta noche. Y voy a tener que poner un fundamento y vamos a llegar hasta donde podamos en el servicio. Pero me emociono esto, me emociona. ¿En algún momento ha pensado usted lo que es la ley de Cristo? ¿En algún momento lo ha escuchado ser predicado? Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas, que tiene que ver con la idea del amor de Dios, dice cumplir la ley de Cristo, y aquí dice que su código moral, su ética moral, literalmente está siendo unida a Cristo. Él está bajo la ley mosaica y él está libre de ministrar a todos los hombres, pero aún él está bajo la ley de Cristo. Y tenemos que descubrir lo que es eso. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche. Mientras ministramos sobre la ley de Cristo, pedimos que el Espíritu Santo abra esta verdad a nosotros. No solamente para entender, pero también para ver nuestra responsabilidad. Y Padre, yo pido que nos ayudes mientras avanzamos para que nosotros no maltratemos la palabra de Dios y aún a la vez nos retes esta noche a través de la palabra de Dios para vivir bajo el mismo código moral que el apóstol Pablo ve necesario, la ley de Cristo. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Como hemos estudiado el Nuevo Pacto en los últimos 15, 20 años, realmente hay varias leyes que son muy importantes en nuestro estudio. Y la primera ley que hemos visto, y realmente hay tres grandes leyes que yo voy a conectar en esta noche, o intentar conectar en el Nuevo Pacto, no son leyes como la ley de Moisés, y vamos a hablar de eso mientras avanzamos, pero estamos hablando de constancias, algo que el creyente tiene que conocer, algo que el creyente debe de entender, y es parte de su experiencia cristiana, y es algo que el creyente tiene, no puede evitar. Estas leyes son reales, están aquí. Y la primera ley que va a reconocer rápidamente le llamo la ley de fe. Lo que encontramos en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31, es la ley de fe. Y es allí donde Pablo empieza a hablar de la justificación. En Romanos, que es la mayor representación de la fe cristiana en un volumen, él empieza a decirle al creyente y al mundo gentil que todos los judíos y gentiles están perdidos, que están separados de Dios por el pecado, que no hay recurso y que ningún hombre será justificado por los hechos de la ley. Bueno, si un hombre no puede ganarse su salvación, si un hombre o mujer, niño o niña,
no puede trabajar por su salvación, entonces, ¿cuál es la solución? Y Pablo nos la da en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 31. Y él empieza a describirnos qué es lo que Dios requiere. Y yo no tengo el tiempo de presentar todo esto, pero debe de verlo personalmente, porque en este versículo allí encontrará la frase, la ley de fe. Ahora, ¿qué es o cuál es la ley de fe? En este versículo, Romanos capítulo 3, él describe que cualquier persona que ponga su fe en Jesucristo como su Salvador será justificado por Dios, y que ese es el único requisito para la salvación, que el hombre no podía hacerlo de otra manera, no podía ganárselo. No importa qué tan avanzado esté en su experiencia cristiana, debe de saber en este momento que si depende de sí mismo, no va a avanzar mucho. Y probablemente una cosa que debemos hacer y podemos hacer es fallarnos a nosotros mismos. ¿Alguien dice amén? Porque estamos avanzando en nuestra experiencia cristiana y amamos a Dios, somos salvos, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, pero si no entendemos la importancia de la ley de fe, donde ponemos nuestra fe, la persona de Cristo, si usted cree en Cristo, Dios va a justificarle. Y en el versículo 25 habla de la necesidad de poner fe en la propiciación que fue dada a nosotros. Y esa propiciación es la fe en la sangre, fe en lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Entonces, el creyente tiene que llegar a Cristo en la base de su conocimiento de su pecaminosidad, su inhabilidad de salvarse, y luego entonces ponen su fe en Cristo y lo que Él hizo por ellos para que Cristo venga a ser su cobertura, su propiciatura. Entonces, en ese momento en adelante, su relación con Dios comienza. Usted no puede ganarse su relación con Dios, pero estoy aquí para decirle en esta noche que si su fe está en Cristo, si su fe está en lo que Cristo ha hecho, usted está operando en lo que Pablo refiere como la ley de fe, y esto es esencial. No es algo de una sola ocasión. La ley de fe es como la ley de gravedad, y en todo momento, cuando usted deja caer algo, ¿qué va a suceder? Bueno, va a caer al piso, sea lo que usted deje que caiga, va a caer. Y esta ley, la ley de fe, es un requisito para nosotros poder vivir constantemente, no solamente en el día que somos salvos, sino para siempre. Y siempre debemos de permitir que nuestra fe y nuestro corazón sea expreso hacia Dios y nuestra fe esté establecida en Él y lo que Él ha hecho para redimirme. Yo no puedo redimirme a sí mismo. Así que la ley de fe no es algo que sucede en el momento de salvación, porque 3 veces en sus epístolas, en Romanos 1 y luego en Gálatas, me parece que es en Hebreos 3, que el justo ayúdenme, por la fe vivirá. Entonces, usted y yo no solamente entramos en relación con Dios por la ley de fe, nosotros entramos en relación con Dios y mantenemos esa relación con Dios. El justo vivirá una vida abundante porque su fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por ellos. No importa qué tan avanzado esté en la experiencia cristiana, usted tiene que adherirse diariamente a esta ley de fe, fe en Cristo y lo que Él ha hecho. ¿Están conmigo? Esa es la ley de fe. Es un pensamiento simple, pero a la vez rápidamente nos salimos del lugar y empezamos a poner fe en nosotros mismos. Usted sabe lo que es. Usted era algo, usted era de una manera, fue salvo y el Señor le regeneró y usted cambió y todo en su vida cambió. Y un año después usted empezó a tomar crédito por lo que había sucedido. Amén, hermano Larson. Siga predicando, hermano Larson. Enséñenos. Porque lo que estaba sucediendo estaba conectado en su corazón, en su espíritu, y lo que usted quería, pero usted tiene que recordar que la ley de fe abre nuestra vida a la segunda gran ley, de la que yo quiero hablar en esta noche, y esa gran ley es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en quién es Jesús y lo que Cristo ha hecho, entonces la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús
comienza a operar, y lo que eso es una descripción, es el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, dada a un pueblo que no lo merece, poniendo en nuestras vidas, activos en nuestra vida, y el Espíritu Santo comienza a un proceso, o empieza ese proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, lo dice claramente, es la segunda gran ley, y está establecida en la ley de la fe, ¿lo ve? La ley de fe, entonces, nos lleva a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y una vez más, eso es lo que hemos estado enseñando, lo que hemos estado proclamando como el mensaje de la cruz en los últimos 15, 20 años. Si el hombre no trabaja por los cambios que tienen que suceder en su vida, de hecho es imposible. Nosotros tenemos que vivir en la ley de fe por la fe en lo que Cristo hizo, quien Él es, y entonces la ley del Espíritu de vida en realidad es una descripción de la obra del Espíritu Santo. Ahora, la vida del creyente, Romanos 8, ampliamente se logra a través del Espíritu de Dios que se mueve en nosotros. Él es la fuente de poder. Notemos que Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho ¿qué? ¿Me ha hecho qué? Algo me ha libertado. Le ha libertado. Un poder le ha puesto en libertad. Un poder le ha afectado, porque esta ley del Espíritu de vida, este mover y operación del Espíritu que viene como resultado del objeto correcto de fe, la ley de fe, hace algo en su interior, comienza a hacer algo en su interior. David clama en el Salmo 51 diciendo, crea en mí un corazón limpio. Pero lo que Dios no podía hacer en el tiempo de David, lo puede hacer ahora por lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Él puede tomar lo que éramos y Él puede tomar el antiguo proceso, el último pensamiento, y Él puede tomar las antiguas acciones y empezar a trabajar a través de la fuente de poder de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa fuente de poder obrando en nosotros nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. El pecado que tan fácil nos abatía, el peso del pecado, la atadura del pecado. Todo el mundo, cualquier persona puede ser libre de todo y cualquier cosa. Amén. Usted puede ser libre en esta noche, no importa lo que haya conectado a su vida, no importa cuánto tiempo haya estado allí. No importa si su abuela lo tuvo, su abuelo lo tuvo, su mamá lo tuvo, su papá lo tuvo, usted terminó con ello, no importa. El poder del Espíritu de Dios residente en cada creyente obra cuando nuestra fe está en Cristo, y lo que Él ha hecho es la fuente de poder. Romanos 6:4 dice que estamos caminando en una vida nueva, y Kenneth Weiss nos dice que nosotros tenemos una vida nueva y esa es una fuente nueva de poder. Así que lo que tenemos que hacer es alinearnos, presentarnos en la ley de fe, fe en Cristo y este crucificado, y entonces empezamos a vivir la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Él empieza a liberarnos de los pecados que tan fácil nos han agobiado. Amén. No estoy predicando algo que usted no haya escuchado. De hecho, si ha estado aquí los últimos 15, 20 años, ha escuchado esto una y otra vez. Pero yo quiero, una vez más, llevarnos a algo que tal vez no hemos pensado anteriormente. Y debemos de considerarlo, tenemos que traerlo en esta situación de vivir para Dios. Nunca abandonamos la ley de fe, nunca abandonamos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, pero la misma fuente de poder que está viviendo en nosotros, librándonos de una cosa, también está lista para poner algo nuevo en nuestras vidas.
Entonces, Él no simplemente está allí. El poder, escuche bien esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la fuente de poder. El Espíritu Santo no está allí solamente para quitar, Él está allí para introducir también. ¿Usted lo ve? Lo ve, es que es el fruto del Espíritu. ¿Qué significa? No es el fruto de Loren Larson, no es el fruto suyo o el fruto mío, es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, fe. Él no solamente es una fuente de poder para quitar las cosas, Él también es la fuente de poder que nos mueve, que se mueve en nosotros y comienza a cambiar la manera como pensamos. Ahora, la Biblia dice que como nueva criatura, nosotros tenemos que tener la mente renovada. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que empezar a pensar en cosas de una manera distinta. Tenemos que alterar la manera como pensamos, porque como usted piensa, generalmente es como se comporta. Y cómo se comporta, generalmente es un resultado de lo que está en su corazón. Están siguiendo lo que les estoy diciendo. Así que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ayuda con la renovación de nuestro hombre interior y nos lleva al lugar donde el Espíritu de Dios puede producir, escuchen esto, esa semejanza de Cristo en nosotros. Romanos 8:29 dice que la meta de cada creyente, es ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Usted quiere saber cómo debemos ser? Mire al hombre que caminó, o los hombres que caminaron sobre la tierra, y siempre operó en amor para con Dios y amor por su prójimo. Nunca violaron eso en ningún momento. No hizo algo que Dios no le dijo que hiciese. ¿Qué le parece? Y él nunca puso a nadie por enfrente de sí mismo. ¿Cómo le está yendo a usted en eso? Él nunca mostró nada más que la naturaleza y el carácter de Dios, y lo hizo perfectamente. Y es que el mayor nivel de ética moral existe y existió también en Cristo. No en un sistema de leyes, no en una cantidad de reglas y regulaciones, pero en la persona que vino a la tierra como el Hijo de Dios y exhibió. Él fue la mayor revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Él dijo, cuando me vean a mí, han visto al Padre. ¡Wow! Eso quiere decir que Él exhibió o exhibe la naturaleza y el carácter del Padre. Y si quiere saber cómo es Dios o cómo es el Padre, mire a Cristo. Mire las enseñanzas de Cristo. Mire las actitudes de Cristo. Mire las acciones de Cristo. Y compárelos con sus vidas. Alguien debe de estar diciendo ayuda. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no simplemente es poder para remover, sino que es poder para anexar. Es poder para llevar a los creyentes lentamente y lamentablemente muy lentamente, y estoy hablando de mí mismo, lentamente nos está llevando ¿a dónde? A un lugar donde la propia vida de Cristo empieza a exhibirse a través de nosotros. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Así que cuando Pablo dice que
Él está bajo la ley de Cristo. Él está diciendo que Él está bajo todos los principios morales y éticas que encontramos que se exhiben, que se enseñan por nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el Señor Jesucristo, porque no solamente fue lo que Él dijo, pero lo que aquellos a los que Él se los dijo también. Entonces la ética que usted y yo operamos el día de hoy, la ética que hablamos en el Nuevo Testamento. ¿Está listo para empezar a leerlo? Porque Jesús dijo, esto fue, así es como debe de ser, así es como se debe de ver, ¿no? Y a veces era lo que Él hizo. Es como nos comportamos, es como nos gusta expresarnos la naturaleza de Dios que nos enseña lo que debemos de ser. Y es el único nivel que podemos poner ante nosotros para verlo. Y tenía un gran amigo en Queen City, Texas, Curtis Hutchinson. Y cuando él aprendió el mensaje de la cruz, él me dijo, mira, sabes, hermano Larson, me dijo, y yo, bueno, amo su testimonio, ¿no? Probablemente usted lo conoce, pero lo voy a mencionar en esta noche otra vez. Él había vivido lo que es la religión, ¿no? Como la mayoría de nosotros lo hemos vivido. Y estaba viviendo en Texas y estaba en una iglesia de palabra de fe. Y esa iglesia se le acabó el dinero. Se le terminó el dinero a la iglesia. Bueno, considere eso. ¿Qué sucede? Él fue reducido de un pastor asociado a no tener trabajo y poco a poco todas las cosas que había alcanzado a través de su posición en esa iglesia se perdieron. Él hasta perdió un poco de un terreno que él estaba a punto de construir una casa y sabe, él había comprado el terreno y habían empezado a marcar y se les terminó el dinero. Qué vergonzoso, ¿verdad? Los vecinos en esa área sabían que él había empezado esa construcción. Todo el mundo, cuando usted vive en un pueblo pequeño de Texas, todo el mundo le conoce. Bueno, las cosas se pusieron tan difíciles que él se tuvo que mudar con su suegra. Piense usted en eso. Y finalmente encontró un trabajo en un almacén en Queen City, Texas, barriendo, limpiando los pisos. Y un hermano en el Señor trabajaba allí con él también y él se llevó un radio ya desgastado y lo puso en la parte más alta de la pared del trabajo donde nadie más lo podía alcanzar y allí sintonizó la cadena Sun Life. Día tras día, tras día, tras día, mi amigo Curtis empezó a escuchar el mensaje de la cruz y lo que estábamos enseñando era la ley de fe. Ponga su fe en Cristo y la cruz. Y su comentario inicialmente fue, bueno, van a tener que dejar eso atrás ya. Ya yo eso lo conozco. Pero mientras estaba barriendo, me dijo que después de cierto tiempo, esa área en el almacén era el área más limpia, porque él estaba barriendo totalmente en esa área todo el tiempo, quería escuchar la radio. Y la Biblia nos dice que es la palabra de Dios que renueva nuestras mentes. Y él empezó a aprender el mensaje de la cruz, lo aceptó y hoy en día él es un pastor de una iglesia creciente en Queen City, Arkansas. Pero me dijo, hermano Larson, durante mis primeros años en el cristianismo, la gente siempre me decía qué yo tenía que hacer. Pero nadie me decía cómo hacer lo que tenía que hacer. Estaban llenos de reglas y rutinas y procesos y modalidades y cosas distintas. Y también es que yo podía hacer esto y hacer aquello y hacer esto. Y ellos hacían demandas de mi vida. Yo no podía vivir en esa condición. Me decían qué hacer, pero nadie me dijo cómo hacer lo que tenía que hacer. Hasta que escuché el mensaje de la cruz, la ley de fe.
Ponga su fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le hará libre de la ley, del pecado y de la muerte, y las cosas serían removidas. Y ahora finalmente entendí cómo hacer lo que tenía que hacer. Así que nosotros hemos enfatizado y enfatizar el cómo hacer lo que tenemos que hacer, pero ahora yo quiero llevarnos al punto donde empezamos a ver qué hacer. Usted no fue salvo y aprendió el mensaje de la cruz para quedarse como llegó. Usted debe de estar creciendo. Debe de haber una reacción, no una acción. Debe de haber un estilo de vida que está empezando a establecer en su vida, porque una vez más, el mensaje de la cruz no es un mensaje que remueve, también es un mensaje que tiene el poder de producir en su vida. No solamente es una libertad de ese pecado, también es la habilidad de mudarnos o movernos a la semejanza de Cristo. ¿Alguien quiere asemejarse más a Cristo? Bueno, permítame decirle algo. Si usted es un creyente nacido de nuevo, hay una inclinación interior hacia querer ser como Cristo. Es la reacción natural de la regeneración, es la reacción natural del Espíritu Santo entrando y diciéndole: no vayas allí, no hagas eso, no vayas a hacer esto, sí haz esa otra cosa. ¿Hay alguien aquí que sepa de lo que estoy hablando? Escuche, durante los primeros 1500 años de la iglesia no tenían Biblias que podían estudiar. Algo tuvo que estar operando en el interior que les dijo: no, eso está mal, sí, eso es correcto. Bueno, ese es el poder del Espíritu Santo, quien entra en la vida de cada creyente e inmediatamente comienza a guiarle a lo que era correcto y lo que no. Pero si usted no entiende cómo hacer lo que el Espíritu y la Biblia quiere que usted haga, usted termina frustrándose. Porque usted siempre quiere hacerlo. La inclinación natural de la persona nacida de nuevo es hacer esas cosas, pero cómo hacer lo que tienen que hacer, eso le ha escapado. Pero ahora ha aprendido el mensaje de la cruz y debe de llevarle a la constante, y una vez voy a anexar esto también, al removerse y la adicción de la semejanza a Cristo. Y es que la ley de Cristo, y se me está terminando el tiempo, pero quiero explicarles esto. La ley de Cristo en realidad es las enseñanzas de la Biblia, morales, como fueron enseñadas por Cristo, sus apóstoles, y actualmente también la presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo le guiará lo que debe de ser, pero cuando Él le guía algo que usted no es, entonces usted no puede producirlo en su interior. Tiene que estar operando en la ley de fe para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le empodere para hacer lo que Dios quiere que usted sea. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2. Dijo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Él vive en usted también si es un creyente. Él está allí. Él está en su interior a través del poder del Espíritu. Él vive en nosotros. Usted es el templo del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí por la vida que vivo ahora. Aquí es como el cómo hacer. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y cuando yo pongo mi fe en Él, entonces no solamente Él quita, pero Él comienza a anexar. Así que la ley de Cristo no es la ley mosaica. No es una reinvención de la ley mosaica. Y se me termina el tiempo, no voy a tener el tiempo de cubrirlo todo, así que solamente lo voy a mencionar. Pero vieron revelaciones que Dios le ha dado a la humanidad, y cada vez que hubo una revelación que Dios le dio a la humanidad, el hombre continuamente era responsable por ello.
estaba la ley de creación. Usted puede mirar en este mundo y aún mientras el hombre ha puesto heridas en lo que Dios ha creado todavía, es una creación magnífica y la creación declara la gloria de Dios. Así que Dios primero se revela a través de la creación. En segundo lugar, se revela a través de la conciencia. En el interior de cada hombre, mujer, niño, niña, allí hay un conocimiento de lo correcto o incorrecto. Y hablamos de eso la semana pasada. Y yo admití que, que me robé golosinas cuando era niño y mi conciencia me afectó, ¿recuerdan? La conciencia del hombre es el derecho de Dios sobre la raza humana. Dice que fuimos creados por un carácter moral, un Dios de una naturaleza moral, y Él puso esa imagen en nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Él creó todas las cosas y Él es el creador y empezó a buscar por Él. La tercera revelación de Dios fue la ley mosaica, donde Dios comenzó en tipologías a revelar su naturaleza y su carácter. Esto es, así soy yo. Esto es lo que yo apruebo, eso es lo que no me agrada. La ley era un regalo temporal a la humanidad que reveló a Dios en una manera como nunca había sido revelado anteriormente. Y tanto de la ley mosaica, sino toda, era tipología que señalaba a la próxima revelación que vendría. La próxima revelación del carácter de Dios no era una lista de leyes, sino su propio Hijo, quien vino del cielo para hacer la acción de redención. Y cuando vino, reveló a Dios en una manera como nada había revelado a Dios a nosotros. Y cuando Dios revela algo al hombre, son responsables a ello. La creación y la conciencia es suficiente para enviar un hombre al infierno si no busca a Dios. Romanos capítulo 1, 18 lo dice que la ira de Dios es revelada ahora en contra de hombres que tienen la verdad que fue revelada en injusticia. Entonces, y al judío le da la ley. Y la ley da en tipología un entendimiento del carácter y la naturaleza de Dios, pero era algo temporal. Gálatas 3:19 dice que la ley fue entregada por transgresiones hasta que la simiente viniese. Se me terminó el tiempo. El mayor o la mayor revelación de la naturaleza y el carácter de Dios es Jesucristo. Él nos dio más del entendimiento de quién era Dios y lo que Dios era, cómo era Dios. Y Él nos libró de toda responsabilidad de la ley mosaica. En Romanos capítulo 7, versículo 4, se nos dice que nosotros morimos en esa revelación de la naturaleza de Dios y el carácter y fuimos unidos con Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos traer y dar fruto a Dios. Ahora estamos conectados con la mayor revelación de Dios, el carácter de Dios y el conocimiento del carácter de Dios. Y la ética que está en nosotros revelada por Cristo, que es nuestra responsabilidad, la ley de Dios. Nosotros somos responsables de estar en el esfuerzo moral correcto exhibido por el Señor. Esa es nuestra meta. Esa debe de ser nuestro deseo, nuestro enfoque. Eso es el qué hacer, pero nunca puede llegar a saber qué hacer si no sabe cómo hacerlo.
cómo hacer lo que tiene que hacer. ¿Tiene sentido lo que les digo? Así que el mensaje de la cruz que se nos enseña, la ley de fe y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos enseña a poner a un lado el pecado ahora también nos está invitando a mirar más de cerca a Cristo. El hermano Swagger dice en su comentario en Gálatas 6:2 y en las notas del expositor que la ley de Cristo se centra en el amor, así que yo quiero conectar esto. Cuando se pregunta cuáles son los mayores mandamientos, Jesús dijo, amar a Dios con todo su corazón, su mente, alma y fortaleza. Eso quiere decir que cada decisión que tomamos en nuestra vida como creyentes tiene que estar envuelta en el ambiente de ¿será esto lo que Dios quiere? Cada acción que tomemos. Se está poniendo caliente acá. ¿Usted vive con el conocimiento de lo que Dios quiere? ¿Constantemente usted está buscando la voluntad de Dios? ¿En todo? Jesús lo hizo. Y Él es la mayor revelación de la naturaleza y el carácter de Dios. Y la ley de Cristo demanda que sigamos así. Amar a Dios con toda su alma, corazón y espíritu. Amar a su prójimo como a sí mismo. Nosotros estamos centrados en nosotros mismos como resultado de la caída. Se trata todo de mí, no de usted, sino de mí, de mí. Se trata de mí. Pregúntemelo. Cada vez que tiene un argumento con alguien que ama es porque algo sucedió que a usted no le gustó. A usted no le gustó. No era que era un siervo hacia la otra persona porque usted quería lo que quería. Esa es la parte de nosotros que debe de cambiar. La parte de nosotros que no ha sido entregada al Señor, seguirle con todo lo que somos, no importa Dios, no importa lo que hagas, no importa lo que hagas en mi vida, no importa lo que pongas ante mí, yo quiero mostrar a todo el mundo que yo te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fortaleza. Y Dios, la vida no se trata solamente de mí. Se trata de los demás en mi vida, mi familia, seres queridos, mis compañeros de trabajo. ¿Ven ellos a Cristo en mí? ¿Perciben ellos una humildad en usted? Bueno, esto ha estado tocándome claramente. Jesús dijo, aprendan de mí. Esto no fue una posibilidad, sino aprendan de mí, mírenme a mí. Inspecciónenme, porque yo soy manso y humilde de corazón. Dios, francamente podemos quitar a nuestros egos. Un siervo que ama. Un siervo que ama. Ahora eso es lo que tenemos que hacer. No esté sobretomado porque usted tiene como potencial distintivo el cómo hacer lo que debe hacer. El qué hacer, la ley de Cristo, amar a Dios con todo su corazón, su mente, alma, cuerpo, y ame a su prójimo como a sí mismo. Vamos a poner eso en el refrigerador. Haga con otros como usted quiere que hagan con usted. Usted vive de esa manera. Si es así, entonces está siguiendo los edictos, la moral de la ley de Cristo. No es una cantidad de reglas y regulaciones. Se trata de una vida que es creada por la ley de fe y en la fuente de poder para llevarnos a donde tenemos que ir para remover y anexar a nuestras vidas la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la ley de Cristo es el principio moral que estamos buscando. Yo no lo he alcanzado, pero yo sé cómo hacer lo que debo hacer por el mensaje de la cruz. Y cuando yo me encuentre falto, yo puedo ir a mi Padre Celestial y decir, Señor,
yo necesito ayuda, necesito un cambio, yo necesito amarte supremamente. Y en esta área falto, necesito tu voluntad, no la mía. Y Señor, yo necesito amar a los que has puesto en mi vida, especialmente los que no se merecen ese amor. Oh, Él no quiere que yo haga eso. ¿Qué tal este ejemplo? Aprendan de Él. Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que están haciendo. Él amó a aquellos que estaban crucificándole. No sé usted, pero yo necesito una fuente de poder para lograr eso. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no solamente remueve, sino que anexa. Así que permítanos como creyentes retarnos y tome esos 2 mandamientos antes de hacer otra cosa y póngalos en su refrigerador y diga, Señor, a través de la ley de fe en Cristo y este crucificado, y a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, yo te pido que me ayudes a amar a Dios con todo mi corazón y a amar a Cristo y amar a mi prójimo, Señor, como tú me amas a mí. Amén. Puestos de pie, por favor.